Vamos a meternos de lleno con una de las armas más alucinantes y misteriosas de toda la historia. Un arma que, ojo, una vez que se encendía, era prácticamente imposible de apagar. A ver, ¿nos podemos imaginar un fuego que no se apaga ni con agua? Parece algo sacado de una peli de fantasía, ¿a que sí? Pues increíblemente existió de verdad. Y fue el arma secreta más temida de su época, el famoso fuego griego. Bueno, para entender esto tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al año 672, más o menos. En ese momento, un ingeniero, un tal Calínico de Heliópolis, que venía huyendo de las conquistas árabes, llegó a Constantinopla. Y no llegó con las manos vacías, no. Traía un regalito para el Imperio bizantino, la fórmula de un arma que iba a cambiar las reglas del juego por completo. La gran pregunta es, ¿de qué demonios estaba hecha esa sustancia tan misteriosa? Venga, vamos a intentar descifrar su fórmula secreta. A ver, la fórmula exacta, la original, se perdió para siempre. Pero los historiadores investigando se han hecho una idea bastante buena de los componentes. El ingrediente clave, el principal, era la nafta, que es una especie de petróleo crudo. A eso le añadían resina de pino. ¿Para qué? Para que se pegara a todo. Luego azufre, que le daba un calor, infernal. Y aquí viene lo interesante, posiblemente también llevaba cal viva. Y es que la cal viva reacciona de una forma súper violenta con el agua, lo que hacía que apagar el fuego fuera una misión casi imposible. Vale, ¿y qué es exactamente la nafta? Pues para que nos entendamos, es un líquido súper inflamable, muy parecido al petróleo crudo que usamos hoy en día. Y los bizantinos en esto tuvieron muchísima suerte, porque la encontraban de forma natural muy cerca, en la zona del Mar Negro. Vamos, que la tenían justo al lado de casa. Está claro que con esta fórmula no se jugaba. Era un secreto de Estado, pero a un nivel sagrado. El Imperio bizantino la protegía de una forma increíble. O sea, si a alguien se le ocurría revelar la receta, el castigo era la muerte. Así de simple. No se andaban con chiquitas, desde luego. Vale, ya sabemos más o menos de qué estaba hecho, pero tener la fórmula es una cosa y saber usarla es otra muy distinta. ¿Cómo lo hacían? Pues aquí entra en juego una ingeniería alucinante, los lanzallamas que montaban en sus barcos de guerra. El aparato clave de todo esto se llamaba sifón. Y ojo, que nadie se imagine un simple tubo y ya está. Para nada. Era un mecanismo súper complejo y avanzado para la época. Estamos hablando de calderas de bronce, bombas a presión, un sistema de tubos, todo diseñado para disparar ese líquido ardiente con una fuerza brutal. Vamos, que fue, básicamente, el primer lanzallamas de la historia. El funcionamiento era una locura, tan ingenioso como peligroso, claro. Primero, calentaban la mezcla en una caldera de bronce, bien sellada. Luego, había unos operarios que le daban a unas bombas manuales para meterle presión al sistema. Esa presión empujaba el líquido, que ya estaba hirviendo, a través de un tubo. Y justo al final, en la boquilla, una llama prendía el chorro justo cuando salía disparado. Es que es pura ingeniería de combate. Hay que intentar ponerse en situación. No era solo ver el fuego, era también el sonido. La gente que lo vivió, en las crónicas de la época, lo describía como si fuera el rugido de un dragón. El impacto psicológico en el bando enemigo tenía que ser demoledor. Y claro, todo este despliegue nos lleva directamente a su efecto en el campo de batalla. Vamos a ver por qué se ganó a pulso el apodo de «El terror de los mares». Hay una fecha que lo cambia todo, el año 674. Durante el primer gran asedio árabe a la ciudad de Constantinopla, el fuego griego fue sencillamente decisivo. No es una exageración decir que salvó la ciudad, y al hacerlo, cambió por completo el equilibrio de poder en todo el Mediterráneo. Es que el impacto de este arma era doble. Por una parte estaba el daño físico, que era evidente. Calcinaba barcos de madera en minutos. El fuego seguía ardiendo sobre el agua y el humo era asfixiante. Pero por otro lado, y esto es casi más importante, estaba el daño psicológico. Provocaba un pánico que no se podía controlar, un terror tan profundo que muchos de los enemigos acababan creyendo que era una especie de fuerza sobrenatural, algo contra lo que era imposible luchar. Pero espera, que no todo pasaba en el mar. Los bizantinos eran listos y adaptaron la idea. Crearon los cheirosifons, que venían a ser lanzallamas portátiles de mano, para que los soldados defendieran las murallas. Y no solo eso, también inventaron una especie de granadas. Llenaban vasijas de cerámica con la mezcla y las lanzaban con catapultas, o sea, un sistema de armas súper versátil. Vale, llegados a este punto la pregunta es obligada. Si era un arma tan increíblemente poderosa, ¿por qué desapareció? ¿Cómo es posible? Bueno, pues esa es la parte final de este gran misterio. ¿Cómo se perdió el secreto para siempre? Si miramos la cronología, vemos las claves. Todo empezó a torcerse en el 1204, cuando los cruzados tomaron Constantinopla.
Ese fue un golpe durísimo, que seguramente rompió la cadena de transmisión del secreto. ¿Por qué? Pues porque los artesanos y los talleres que sabían cómo hacerlo probablemente desaparecieron. Luego, un siglo más tarde, aparecen la pólvora y los cañones, que eran una alternativa más segura y sobre todo con mucho más alcance. Así que para cuando los otomanos finalmente conquistaron la ciudad en 1453, el fuego griego ya era historia. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Pues es enorme. Por un lado, el fuego griego se considera el abuelo de las armas térmicas modernas, como los lanzallamas. Y por otro, es el ejemplo perfecto de cómo una ventaja tecnológica, un secreto bien guardado, puede asegurar la supervivencia de todo un imperio durante siglos. Y para terminar, ahí queda una pregunta en el aire, para darle vueltas. Si ese secreto nunca se hubiera perdido, si esa tecnología hubiera continuado evolucionando con el tiempo, ¿nos paramos a pensar lo diferente que podría ser nuestro mundo a día de hoy?